Vamos a abrir nuestras Biblias. A primera a los Corintios, capítulo 15. Siendo que es el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó hace 1995 años, más o menos, vamos a meditar hoy en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Corintios, capítulo 15 en sus Biblias, escrito por el apóstol Pablo. Y pudiéramos titular este mensaje simplemente La resurrección de Jesucristo. Voy a leer todo el capítulo y luego vamos a regresar y meditar en unas de las enseñanzas, no todas, pero unas de las enseñanzas de este largo capítulo. Dice así la palabra del Señor. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué, en primer lugar, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún. Pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán
todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Versículo 29. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. 35. Pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo, como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son los terrenales. Así son también los que son de la...
Vamos a empezar 48 otra vez. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Vivimos en un mundo marcado por el pecado. El primer Adán rebeló en contra de su Creador y nosotros todos heredamos esa tendencia y esa culpa. El primer Adán nos metió ya en miles de años de juicio bajo un justo Dios que no puede más que juzgar el pecado. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y nuestra vida aquí en la tierra es una experiencia tras otra experiencia de los resultados del pecado y del juicio de Dios en contra del pecado. Dios envió a nuestro Señor Jesucristo para ser el segundo Adán, nuestro segundo y mejor representante. Y Cristo tomó el castigo que nosotros justamente merecemos en la cruz de Calvario. La muerte ha tenido dominio sobre nosotros los humanos ya por varios miles de años. Pero la obra de Cristo, en su resurrección, Cristo muestra su victoria absoluta sobre este feo enemigo. Primeramente, quisiera meditar en breve acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro texto empieza hablando del Evangelio. Eso les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron. Versículo 3. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, o sea, no es idea de hombre,
no es idea del apóstol Pablo, sino que fue revelado a el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. De acuerdo a las figuras, los tipos del antiguo pacto, Cristo cumple con todo esto, muriendo por nuestros pecados. Luego dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Era imposible que la muerte dominara a nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó y luego apareció a muchos. El Evangelio significa las buenas nuevas. Las buenas nuevas. No hay mejor noticia que esta. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día. Y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resulta en nuestra salvación y en nuestra firmeza. Entonces, en el versículo 1, les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual ustedes recibieron, en el cual también están firmes y por el cual también son salvos. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resulta en la salvación de su pueblo y en la firmeza de su pueblo. Nuestra confianza no debe de estar puesta en nosotros mismos. Nuestra fe nosotros no debemos de ser el objeto de nuestra fe, sino que Dios y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo son el objeto de nuestra fe. Hallamos salvación de nuestro pecado y hallamos firmeza, estabilidad espiritual en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nuestro Señor Jesús murió, permaneció en la tumba desde el viernes en la tarde, todo el día el sábado, y el día domingo, el día del Señor, nuestro Señor Jesucristo resucitó tempranito en la mañana. Aquí el apóstol Pablo medita y nos guía en una meditación en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Del versículo 12 a 19, el apóstol Pablo se supone que la resurrección nunca ocurrió. ¿Qué tal si no hay tal cosa como la resurrección? Para mostrarnos la gran importancia de la resurrección, en estos versículos el apóstol Pablo supone que la resurrección no sucedió. Entonces dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dicen algunos de entre ustedes, que no hay resurrección de muertos. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, a ver, ¿cuál sería el efecto? ¿Cuál sería la realidad? Si Cristo no ha resucitado, ¿qué sería la realidad entonces? Vana es entonces nuestra predicación. ¿Para qué predicamos a Cristo si Cristo no ha resucitado? Vana también la fe de ustedes. ¿En qué están creyendo? ¿En un muerto? Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, somos mentirosos, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Sin la resurrección, este mundo y esta vida
son muy tristes. Es muy triste el panorama de esta vida sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos unos cuantos años y en estos años, la mayoría de estos años los vivimos en un estado de declive físico. Nuestro cuerpo se deshace. El pecado que creíamos que nos iba a dar satisfacción nos perjudica. La situación va deteriorando más y más y más. Vemos a nuestros abuelos morir, vemos a nuestros padres morir, quizás unos primos, quizás unos hermanos, y luego sabemos que nosotros seguimos y pronto nosotros también vamos a morir. Y si no hay resurrección, esto es todo lo que hay, no hay más. Qué triste panorama. No hay evangelio. El evangelio es un fraude. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados y bajo juicio y sin esperanza. Entonces también los que han dormido en Cristo, y cuando dice dormido, habla de la muerte. Los que han muerto en Cristo están perdidos. Tú creías que ellos eran salvos y que les volverías a ver algún día, pero no es así si no hay resurrección. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Sin la resurrección de Cristo, no hay perdón de nuestros pecados. No hay esperanza más allá de esta vida. Y luego el autor, después de esta triste meditación, cambia su tono diciendo, pero ahora, y este pero es una palabra grandísima, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Cristo sí ha resucitado de entre los muertos. Todas estas cosas que serían falsedad sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son verdades, porque Cristo sí ha resucitado. Versículo 21. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Adán, nuestro primer ancestro, nos metió en la condenación del pecado. Y ahora no podemos inculpar solo a Adán. Él es el único que pecó de la forma en que pecó. Pero todos nosotros hemos declarado nuestro acuerdo con Adán. Cada vez que pecamos en contra de Dios, no somos inocentes en ningún sentido. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Adán, nuestro primer ancestro, nos metió bajo esta condenación de pecado, deterioro y muerte. Y Jesús, el segundo Adán, venció la muerte. El segundo Adán, nuestro segundo representante, el mejor Adán, venció la muerte. No lo hizo solo por sí mismo, sino que Él lo hizo
por nosotros también y nos incluye a nosotros en su victoria sobre la muerte. Él es el primero de los muertos en resucitar. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En el primer Adán todos morimos. En el segundo Adán todos vivimos. Y los que están en Cristo tienen esta dulce promesa de vida eterna. Y como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos o seremos resucitados. Jesús tendrá victoria sobre todos sus enemigos. Y más nos vale ser los amigos de Jesús y no sus enemigos. Porque en estos versículos Cristo muestra su victoria absoluta sobre su último amigo, que es la muerte. Dice en el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Cristo tendrá una victoria absoluta sobre todos sus enemigos. Hoy vemos a muchos enemigos de nuestro Señor Jesucristo aparentemente prosperando en este mundo y con mucho poder, influencia, autoridad, etc. Pero es una ilusión nada más. Es algo de muy corta duración. Cristo tendrá dominio. El Salmo 68 invoca la ira de Dios en contra de sus enemigos cuando dice: levántate, Dios, huyen sus enemigos. Por medio de fe en nuestro Señor Jesucristo, nos convertimos en enemigos de Dios a ser sus amigos. Por medio de fe en Cristo, somos transferidos del reino de tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Cristo viene y en la resurrección, nosotros recibiremos galardones. Mientras que los enemigos de nuestro Señor Jesucristo, los que siguen en su terquedad, no sometiéndose a la autoridad del Señor Jesucristo, para ellos el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo será el peor de los días. Jesús tendrá victoria sobre todos sus enemigos. No cabe lugar a duda. Cristo vencerá a todos sus enemigos. Ninguno de ellos lo podrá vencer. Por lo exitosos que se ven ahora, su tiempo es corto. El Señor se ríe de sus detractores. La resurrección de Cristo es la garantía de su victoria absoluta sobre todo antagonista suyo. Si Cristo venció al último de sus enemigos en su resurrección, sigue de que todos ellos serán vencidos.
Y el Señor manda a todos los hombres en todo lugar a arrepentirse. Isaías 55 nos manda a buscar al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano, deje el impío su camino, el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él compasión, y al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Pero esta realidad de la promesa de perdón no seguirá por siempre. Como la puerta del arca de Noé fue cerrada por el Señor, algún día la puerta de la salvación también será cerrada, y solo por el Señor. El Señor nos manda a arrepentirnos ahora y buscar paz con Dios desde ahora. Pero esta oportunidad no permanecerá por siempre. ¿Cómo será nuestra resurrección? Cristo ha resucitado. Y porque Él ha resucitado, nosotros también resucitaremos. Versículo 35. Pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que se siembra, o lo que tú siembras, no llega a tener vida si antes no muere. Metemos una semilla en el suelo y esta semilla muere. Esta semilla puede preservar o conservar su vida por muchísimo tiempo, dependiendo en la clase de semilla que sea. Pero hay semillas fértiles que han sido guardadas por siglos. Cae esta semilla en el suelo con las condiciones adecuadas, esta semilla muere y brota, crece y produce, pero tiene que morir esta semilla. Lo que siembras, no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Entonces, si cortas el tallo de trigo del año pasado y metes ese tallo en el suelo, ¿va a brotar y crecer? No. Se va a deshacer, se va a convertir en nitrógeno y alimentar a la tierra, y qué bueno, ¿verdad? Pero no va a crecer. Tiene que ser la semilla. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es uno y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol, otra gloria de la luna, otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta a otra estrella en gloria. Así también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible. Aquí nosotros vivimos en cuerpos corruptibles, ¿verdad? Muy corruptibles, que van deteriorando día con día. Y se resucita un cuerpo incorruptible. El cuerpo que recibiremos en la resurrección será incorruptible. No podrá deteriorar como los cuerpos que ahora tenemos. Se siembra en deshonra,
se resucita en gloria. Si nosotros pudiéramos ver los cuerpos que tendremos en la resurrección, yo creo que esto nos asombraría. Se siembra en debilidad y quizás unos de nosotros se creen muy fuertes, pero nada en comparación con lo que seremos en la resurrección. Se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Entonces, lo que vamos a perder es el cuerpo corruptible, de deshonra, débil y natural. Y vamos a recibir el cuerpo incorruptible, glorioso, poderoso y espiritual. Nuestro futuro será mucho más bonito que lo que actualmente vivimos. Una eternidad sin sufrimientos, sin las debilidades que aquí nos asedian, sin el pecado que deshace y destruye. Una eternidad sin fin de estas cosas recibiremos nosotros. Seremos incorruptibles. Brincamos hasta el versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Este cuerpo mortal será cambiado por el cuerpo inmortal. Y esta vida corrupta será cambiado o cambiada por una vida incorruptible. Ya seremos más allá del alcance del pecado. Jamás podremos volver a caer en el pecado. Mientras que estamos aquí en este cuerpo, en esta vida, tenemos que luchar en contra del pecado. Es una lucha todos los días. Y tal vez cuando pensamos, ya lo tengo hecho, caemos otra vez. Tan pronto como pensamos de esa manera, caemos otra vez. O nos damos cuenta de una reacción orgullosa que tuvimos. O nos damos cuenta de una lujuria, un pensamiento lujurioso que tuvimos. O codiciamos algo de otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando nos descubren en el pecado, nuestra primera tendencia es de mentir para tratar de esconder nuestro pecado y cubrirnos. Pero cuando llegamos a estar allá con el Señor, todo será diferente. Y este corruptible será cambiado por la incorrupción. Ya no habrá la posibilidad de volver al pecado, la enfermedad y la muerte. Esa influencia y esclavitud estará en nuestro pasado. Si acaso será un recuerdo. Nuestros sufrimientos aquí en el mundo son todos resultados del pecado. La rebelión en contra de Dios descompone todo. Pero en la resurrección seremos apartados del pecado y viviremos para siempre con el Señor. Lo que ahora contamina ya no será presente. Lo que ahora destruye ya no existirá. Pásale, Señor, pásale. Toma asiento. Bienvenido. Y luego quisiera meditar brevemente
en el versículo 58, que habla de el resultado de la resurrección. Dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Porque hay una resurrección. Nuestro trabajo en el Señor no será en vano. Quizás logras hacer algo para el Señor en tu vida y nadie en tu alrededor se da cuenta de lo que has hecho. Y quizás esto te puede calar un poco. Ni tu esposa se da cuenta, ni tus hijos. Pero ¿qué importa eso? El Señor es quien se da cuenta y quien recompensará a sus hijos. Él es quien nos puede recompensar mucho mejor que cualquier otra persona. Muchas veces buscamos la recompensa aquí en la tierra, pero la fe busca su recompensa en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que viene a Dios tiene que creer que le hay y que es el galardonador de los que le buscan. El Señor recompensa mucho mejor que cualquier humano. Y aquí uno de los efectos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la buena recompensa para cada persona que trabaja para el Señor. Muchas veces estas recompensas no se reciben aquí en la tierra, sino que son reservados en el cielo, esperándonos. Pero el Señor es quien puede dar las mejores recompensas. Cualquier servicio a Dios, aun si no logra la meta que nosotros teníamos en mente, no es en vano. No es en vano. Si buscamos nuestra recompensa aquí en la tierra, pudiéramos llegar a creer que el servir a Dios sí es en vano. Pero desde la perspectiva de la resurrección, el servir a Dios nunca es vano. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó de entre los muertos. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por enviar a Cristo para morir por nuestros pecados, el justo, por nosotros los injustos, para traernos a ti. Perdónanos nuestros pecados, te pedimos. Perdónanos por los momentos en que quitamos nuestra vista de ti, Señor, y buscamos otras cosas. Perdónanos, te pedimos, Señor. Y pedimos, Padre Celestial, que nos cambies el corazón y que nos concedes, Señor, más amor a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.